Estimadas y estimados diplomantes, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional les da la bienvenida para iniciar el Diplomado de Derechos Humanos y Prevención contra la Violencia en su primer módulo. El módulo que vamos a ver ahora es el estudio, módulo 1, estudio de derechos humanos, y vamos a trabajar lo que es la conceptualización y las características del mismo. Cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que referirnos que los derechos humanos están en relación, valga la redundancia, a todos los seres humanos que hacen parte de lo que se llama tierra, de lo que es lo fundamental, entre lo que es todo aquello que hace a la humanidad. Los derechos humanos no van a distinguir ni color, ni sexo, ni edad, ni género, ni absolutamente nada. Desde lo que es el derecho, existe una tridimensionalidad para ver una forma de ver los derechos humanos. Es una visión filosófica. Primero, el derecho tiene una misión. Esta misión va a estar formada por normas jurídicas, la norma, los valores a través de lo que es elementos axiológicos, el hecho social que se da a través de la sociología. Todos estos elementos que hacen a la tridimensionalidad del derecho van a conformar la visión filosófica de lo que es derechos humanos. Los pensadores de la teoría tridimensional del derecho han sido fundamentalmente dos a nivel de Latinoamérica: Miguel Reale y Fernández Sarego. Ellos dos han conformado y han dado contenido a lo que ha sido el trabajar el derecho desde la tridimensionalidad. Por un lado, Miguel Reale plantea que como núcleo fundamental está el ser humano como ser social y por lo tanto como hecho social. El otro elemento son los valores y la experiencia social que se va conformando a partir de ese ser humano, de ese ser social, y por lo tanto los valores, la experiencia social, el hecho social a partir del ser humano se van a configurar normas jurídicas que van a dar lineamientos a comportamientos sociales. La teoría de la tridimensionalidad del derecho es una corriente abstracta y específica. ¿Por qué abstracta? Porque va a generar desde lo que es el ser humano, desde lo que es el hecho social. Entonces, en ese momento uno tiene una fundamentación filosófica, ideológica, y es específica porque va a llegar a decir cómo deben comportarse los seres humanos, cuál debería de ser el comportamiento de los seres humanos, y a través de lo que son las normas jurídicas. Y es por eso que aparece la norma jurídica expresando la síntesis de los hechos y valores, y por lo tanto se va a volver dialéctico en el proceso. ¿Qué quiere decir dialéctico? Hay un hecho social, hay un ser humano, hay valores que generan experiencia, estas experiencias generan normas jurídicas y por lo tanto comportamientos sociales. Los comportamientos sociales de una u otra forma van a generar normas jurídicas, una experiencia social, valores y por lo tanto un hecho social que va a implicar que el ser humano se vuelva un ser social. En la experiencia jurídica, el ser social es una realidad concreta que genera una experiencia social y esa experiencia social se va a traducir en una experiencia jurídica que va a dar lugar a una efectividad del comportamiento social. Qué son cosas que son posibles de hacer y qué cosas que son no posibles de hacer, como una bilateralidad atributiva, que en algunos pueden decir que es el bien o lo mal que se puede hacer en una sociedad. Son obligaciones mutuas que se van generando a través del ser social, de la experiencia social en una determinada sociedad y por lo tanto se genera un universo jurídico. El universo jurídico nuevamente va a estar compuesto por tres elementos: las normas, la realidad social y los valores. Las normas generalmente son reglas emanadas a partir del Estado. La realidad social es el aspecto fáctico, son cómo se van configurando esos factores reales, esos hechos sociales que hacen a una determinada sociedad.
Y los valores es el aspecto axiológico. Y ese aspecto axiológico son los valores que se generan en la sociedad, que no necesariamente son a través de la norma jurídica, pero que nos hacen ser fundamentalmente seres humanos. Por otro lado, tenemos a un jurista peruano, Fernández Cesarego, que va a plantear otros elementos que hacen también a la integración o a la tridimensionalidad del derecho. Nuevamente, por un lado, está la conducta humana como objeto, la norma como pensamiento y el valor como finalidad. ¿Qué quiere decir? Que la conducta, la norma y el valor son los elementos ontológico, lógico y estimativo del derecho que en su unidad integral van a motivar la aplicación ¿de qué? Del derecho y por lo tanto de los derechos humanos. Cuando hablamos del contenido ontológico del derecho, la vida humana, para luego ser significada por la norma, va a iniciarse en su interferencia subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Toda conducta no está está arreglada, está normada, está condicionada, si ustedes quieren, por algo que significa la norma, lo que se puede o lo que no se puede hacer. Y eso que se puede o no se puede hacer va a estar determinado por la persona, por el ser humano, pero además va a trabajarse y va a estar en relación con los valores jurídicos. Si haces tal cosa, esto puede ser sancionada a través de este otro elemento. Por eso están las normas. Las normas van a regularizar, van a arreglar, van a en algún momento movilizar ciertas conductas, van a tratar de que las conductas sean para todos un conjunto igual, normal, entre comillas, lo normal, porque se sabe que está bien o que está mal, y por lo tanto son juicios imputables de carácter disyuntivo, lo bueno y lo malo. ¿Cuál es la historia de los derechos humanos? La historia de los derechos humanos no es un elemento que se va a generar solo a partir del siglo XIX, tiene mucha más trayectoria. Por un lado, los derechos humanos ya se van construyendo o se han empezado a ver o se los ha visto, se los ha conformado o se han dado los primeros lineamientos de los derechos humanos desde lo que es el año 539 a.C., con el cilindro de Ciro, donde nacen los derechos humanos, que dice que todos los esclavos son libres. Primer elemento que ya habla sobre de lo que los seres humanos deben trabajar y deben de hacer. Tienen que haber pasado 11 siglos para que nuevamente se vuelva a ver algunos elementos de derechos humanos. En 1215, el rey de Inglaterra firma la Carta Magna aceptando los derechos humanos como lo ha planteado en Egipto, que quiere decir todos los esclavos son libres, los seres humanos nacemos libres. Nuevamente, tienen que haber pasado aproximadamente 4 siglos, en 1628, con el reconocimiento de los derechos de Bill of Rights de Inglaterra, donde se proclaman los primeros elementos de lo que son los derechos humanos. Pero esta declaración de los derechos humanos de parte de los británicos es una herencia de lo que ya planteaba en 1215 el rey de Inglaterra. Los derechos humanos del pueblo de Virginia, la Declaración de Derechos Humanos del pueblo de Virginia en 1976, con la Declaratoria de la Independencia de Estados Unidos, es donde se fortalecen los derechos humanos con una consigna: todos los hombres son iguales. Esta consigna de 1776 va a repetirse y se va a plantear de manera mucho más concreta con la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 con la Revolución Francesa, en la cual, como principios fundamentales, tenemos la igualdad, la fraternidad entre los dos principales, me acabo de olvidar uno de ellos, pero además una larga lista de derechos naturales que tiene el ser humano. Yo quiero que se haga mucho énfasis en este elemento, porque la Declaratoria de 1789 te plantea
la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Luego viene ya las revoluciones liberales, la revolución obrera y las democracias modernas. En este punto, luego de la Revolución Francesa, tenemos que tener un elemento que es fundamental y es aquel que hace a lo que viene a ser la Revolución Rusa en 1917 y empezamos con el siglo XX. Desde el siglo XX, antes de la Revolución Francesa y junto en el intermedio entre lo que es la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, tenemos en 1800 una etapa donde Napoleón no reconoce los derechos naturales. En 1819 los europeos se unen y vencen a Napoleón y otra vez retoman con fuerza los derechos humanos. Y en 1820 se firman acuerdos para los derechos humanos, pero solo lo que es en Europa. Esta es una etapa en la cual hay una reconquista, si ustedes quieren, de trabajar la temática de los derechos humanos y fundamentalmente los derechos del hombre. Nuevamente retomamos 1917, la Revolución Rusia, pero también tenemos un hecho histórico que es fundamental, que es 1915, Gandhi hace protestas en la India con un elemento, con una frase, con una consigna que ha guiado todo el movimiento de Gandhi, que dice que toda la gente en la tierra tiene derechos, sin distinción de sexo, género o edad. En 1930, 15 años después, se reconocen los derechos humanos en casi todo el mundo con el Pacto Gandhi-Irwin. Pero, nuevamente, a partir de 1935 hasta 1939 y en el inicio del 1939 por la Segunda Guerra Mundial, se pierden los derechos humanos ganados. Existe nuevamente un vacío con referencia a lo que son los derechos humanos. En 1940, antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos están a punto de su extinción. Ya casi nadie habla sobre ese elemento. Las Naciones Unidas en 1944 plantean que el mundo necesita de derechos humanos y por lo tanto necesita un cambio. En 1945 se crea la Organización de Naciones Unidas. ¿Cuál era su propósito? El de reafirmar la fe en los derechos humanos, la dignidad y el valor de la persona. O sea, ahí, en este elemento, en 1945, se da un salto cualitativo. Ya no se habla de los derechos humanos del hombre y el ciudadano. Ya se habla de los derechos humanos, la dignidad y el valor de la persona. En 1946 no existe un concepto único todavía de derechos humanos. Se va discutiendo, se va analizando con toda la experiencia que se ha tenido de las revoluciones, tanto la rusa, la francesa, la revolución, todo lo que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los cambios que se generan en todo lo que en algún momento se denominó la Unión Soviética. Todo eso hace trabajar un otro elemento para generar lo que se llamó luego la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se crea en 1948 y que indican que ha sido la autora de esa declaración Eleanor Roosevelt. Ella era la presidenta de la Organización de las Naciones Unidas y su esposo era presidente de Estados Unidos y le dan la autoría a ella en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1958, este es el otro elemento, Martin Luther King, el pastor Martin Luther King, reclama los derechos humanos y la igualdad de razas, que si bien estaba en 1948 implícitamente, se plantea ya en 1958 que debe ser explícita, tomando en cuenta la segregación que había entre blancos y negros en Estados Unidos. El otro hito histórico que tenemos sobre lo que es la Declaración de Derechos Humanos se genera en 1990 con Nelson Mandela,
que pide los derechos humanos, igualdad y libertad de expresión en un país como lo que es África, donde aún habían colonias de parte de Gran Bretaña y de Francia que las tenían dominadas. Porque yo les decía que recuerden lo que era el hito histórico de 1789 en la Revolución Francesa, cuando las mujeres y hombres peleaban por la Revolución Francesa y se gritaba en Versalles: libertad, igualdad y fraternidad, que fue lo último que me olvidé, era que se exigía por primera vez el derecho al voto a la mujer. Ese es un hito histórico para el feminismo o para las reivindicaciones de los derechos de las mujeres. En la Revolución Francesa, lamentablemente, Olympia de Gaulle fue condenada a morir en la guillotina por proclamar y luchar por los derechos humanos de las mujeres. O sea, tienen que pensar y recordar este diplomado de Derechos Humanos y Prevención de la Mujer, prevención de violencia contra la mujer, ha tenido que tener un recorrido muy largo, y un hito histórico que va a marcar es que en la Revolución Francesa se negaron los derechos humanos a las mujeres. Muchas gracias por su atención.